creo que lo que pasó en Radio Sucre en la mañana de ayer fue una, fue una suerte de presentación de un candidato presidencial que ocurre, que es el actual presidente de la República. Yo solo quería terminar haciendo una invitación a nuestros oyentes para que se sumen también a escuchar otro podcast disponible en la página de Expreso. Nuestro diario está haciendo un esfuerzo por crecer en la virtualidad, ¿no? En las redes sociales. Y tenemos ahora, este domingo, se estrenó el podcast Horas Extras. Es que dijo varias cosas que suenan extrañas y también interesantes. O sea, esto del combustible a mí me dejó interesadísimo. Lo del carro ese que carga ni sé cuántos, ¿cómo era? Tanqueaba 23 veces al día. Ujú. A mí me encantaría saber. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. O sea que usted ve que la frase el nuevo Ecuador realmente a la gente sí le está sintiendo porque está cambiando radicalmente. Pero por supuesto. En otro momento todas estas medidas impopulares no llevaban a nadie. Por supuesto, y el viejo Ecuador, mientras más nos insulta, mientras más nos ataca, más la gente se cabrea pues con ellos. Claro. Porque dicen, claro, pues ustedes son la troncha. Ahorita están buscando la impunidad, están buscando sacar a criminales de la cárcel, están buscando pues tener medidas de chantaje con el gobierno. No, pues la gente está molesta con eso. Rafael Correa tenía sus sabatinas y Daniel Noboa tiene a Radio Sucre de Guayaquil, donde además tiene una ventaja. O sea, en ese espacio el presidente tiene toda la libertad que necesita para hacer propaganda y al mismo tiempo crea la ilusión de que está siendo entrevistado. Vos escribiste un análisis de eso el día de hoy en Diario Expreso, Martín. ¿Cómo le viste? Sí, sí. Mira, yo creo que lo que pasó en Radio Sucre en la mañana de ayer fue fue una suerte de presentación de un candidato presidencial que ocurre, que es el actual presidente de la República. Sí. Claro, un candidato siendo presidente siempre tiene algunas ventajas comparativas, ¿no? Como lo que pasó ayer y que vamos a ir analizando poco a poco. Esta era una cadena radial, fue retransmitida por algo así como 250 radios que son parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AED, cuyo vicepresidente es Vicente Arrobadito, que en esta entrevista actuó como presunto entrevistador. Sí, eso de las 250 radios que dices, Martín, dijo Arrobadito que es un trabajo de Irene Vélez, la secretaria de Comunicación, que estaba ahí en esa entrevista junto con el presidente. Ella le agradeció por esa mención de las 250 radios y él dijo, es su trabajo. Y ella le contestó, dígale al presidente a ver si me gano algunos puntos. Es un poco molesta esa frivolidad con la que Irene Vélez hace gracias a propósito de la manera como nos toman el pelo, ¿no? Porque lo que está claro es que la estrategia de comunicación de esta Secretaría de Comunicación pasa por crear, lo que hicieron ayer en Radio Sucre, un espacio de incondicionalidad, digamos, un espacio de comodidad para el presidente. La idea es presentar, o la idea, digamos, del presidente es presentarse en un lugar donde nadie le haga preguntas molestas, donde se sienta tan cómodo como en su casa y donde no haya otro guión que no sea el suyo, donde no haya otra agenda que no sea la suya, porque agenda periodística, lo que se dice agenda, quedó claro que Vicente Arrobadito no tenía ninguna, llegó a esa entrevista sin agenda alguna. Te pregunto, Martín, ¿eso es periodismo? En absoluto. Por supuesto que no, Roberto. Eso lo que es
realmente es abrir micrófonos, ¿no es cierto? No solo para un presidente que necesita una prensa incondicional que no le cuestione ni le contradiga, sino para un candidato que ya está en campaña electoral y necesita, obviamente necesita amplificadores y promoción. Imagínate qué lujo para cualquier candidato presidencial que a él le haga una cadena como la de ayer. Sí, sí. Esta entrevista, Martín, es la demostración de cuánto se necesita un periodismo con agenda propia en este país, ¿no? Y no un periodismo que esté ahí para repetir la agenda de las fuentes. Fíjate que los presuntos entrevistadores emprendieron la entrevista, llegaron a la entrevista sin tener una sola cifra, sin un solo dato Así por es. delante, sino, o sea, dispuestos a aceptar las cifras y los datos que el presidente les diera. Y el presidente, ya vimos en el informe presidencial, es capaz de decir cualquier cosa. O sea, el presidente es el principal productor de fake news diré en territorio ecuatoriano, porque hay un prófugo en Bélgica que produce más fake news que ningún otro, porque tuitea más que ningún otro. Y el 90% de sus tweets son mentiras. Pero el presidente, para ser presidente, o sea, acuérdate lo que fue el informe presidencial, Martín, o sea, eso fue una feria de noticias falsas. Eh, entonces no puedes ir a entrevistar al presidente sin tener datos preparados, sin tener una batería de información preparada para ponerla por delante, ¿no es cierto? Mira, ¿cuál no será la falta de agenda propia de estos entrevistadores? Que hasta permitieron que la secretaria de comunicación ahí presente, como decía Irene Vélez, se convirtiera en entrevistadora también, se pusiera a hacer preguntas. Eh, no solo que se permitiera hacer preguntas, sino que se permitió cuestionar las que los entrevistadores Sí, habían hecho. O sea, exacto, sí. hubo un punto en que Irene Vélez le dijo a Vicente Robadito, oiga, usted se perdió una primicia, usted no preguntó bien, y se refería a no sé qué pendejada, porque era una pendejada, o sea, no era una primicia ni mucho más, a cualquier vaina que Era ella algo quería, sobre créditos, creo no, que era algo cualquier sobre cosa que créditos. ella quería posicionar y posicionó. Esa fue la verdad. Eh, Además, fue el mismo Vicente Arrobadito que le autorizó expresamente a Irene Vélez a hacer preguntas. Ella le dijo un momento, me gusta meterme en el rol de periodista, yo también quiero preguntar al presidente. Él le contestó, está bien, vamos adelante, vale la pena. Y en ese momento, lo que tuvimos delante fue una aberración, o sea, yo no había visto, no, Martín, yo no había visto una cosa así. Y es que Vélez, que estaba ahí asistiendo al entrevistado, o sea, la secretaria de comunicación del presidente estaba junto a él en una entrevista al presidente y por supuesto hacía de apuntadora del presidente, estaba apuntalando las cosas que decía, estaba contestando por él ciertas preguntas y al mismo tiempo se convirtió en entrevistadora, o sea, entrevistada y entrevistadora. Yo no he visto aberración tan fenomenal. Y fomentar esa relación aberrante con el periodismo es lo que Irene Vélez dijo que es su prioridad. Lo dijo. Durante la entrevista, Arrobadito le preguntó, ¿y qué se viene por delante? Y ella dijo, hacer esto que estamos haciendo. O sea, quitándole la insidia, Irene Vélez es una perfecta aprendiz de los hermanos Alvarado. Creo que ni se da cuenta, pero yo no sé qué tanto reflexiona en lo que está haciendo. A mí me parece que no lo hace en absoluto. Eh, pero, Sí, pero es una Alvaradito más, sin insidia, lo cual se agradece, pues está bien, o sea, ya con insidia ya sería el colmo, sin insidia, pero es una pequeña Alvarado. pero yo no me acuerdo en ningún momento en que uno de los Alvarado haya aparecido en una entrevista a Rafael No, Correa participando como entrevistadora, ¿no? no, O entrevistador, perdón. entrevistador y Efectivamente, entrevistado. sí, exacto. Irene Vélez estaba ahí para modular la entrevista, Roberto, hacer notar cosas.
resaltar respuestas que me parecía que se debían resaltar respuestas del presidente, y hasta para hacer preguntas, y preguntas que hizo varias veces, porque incluso hay un momento al final de la entrevista que es hasta graciosa, porque Dito dice, bueno, y por ser dama le vamos a permitir que sea la que haga la última pregunta. Por Dios, o sea, es la secretaria de comunicación, O o sea, sea, sí. inaudito, inaudito. Inaudito, absolutamente. Bueno, es que el formato también era inaudito, ¿no? Ahí estaba, también entró al set y era, estaba ahí como entrevistado. En este caso no hizo de entrevistador porque casi no habla, pero estuvo Michele Sensi Contugui, el silencioso, el misterioso hombre de la barra de hielo, como en los tres, ¿cómo se llamaba? En los Titanes Titanes en en el el ring. ring. Sí, 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 estaba Michele Sensi Contugue, que por cierto, Dito nunca pudo pronunciar el nombre. Le decían es Michele y él decía Michelle le dijo, ¿no? Michele. Sí, 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 sí. Y sí, Michael también le dijo. y se le hicieron saber, le dijeron que está diciendo mal, pero no cambiaba. Sí, no dijo nada, es lo mejor que sabe hacer. Hizo un papel estupendo, Michele Contugui, porque no dijo nada, pues es Sí. lo mejor que sabe No. hacer. Michele Sensi Contugui as himself. Oye, esto es inaudito, Martín, porque tienes en tus estudios, sentado ahí, dispuesto a ser entrevistado. Se entiende, ¿no? Por eso estaba ahí. Al ministro de Gobierno que no ha ido a ningún medio. Bueno, en algún momento estuvo en Radio Centro, que también hizo una entrevista que fue medio regalada y yo diría extrañamente editada, pero bueno, aparte de eso, una corta entrevista en la que Cortísima. sí, dijo muy poco. Pero aparte de eso, Michele Sensi Contugui no da declaraciones, no es vocero, su viceministro es vocero, pero él no. Uno no sabe de qué se está ocupando. Parece que de inteligencia, pero no da informes, no da la cara. No, o sea, de Michele Sensi Contugui no sabe nada, no se sabe nada. Y le tienes ahí en el estudio, supuestamente porque porque está dispuesto a ser entrevistado. Y no le preguntas nada. O sea, tienes a este ministro que es un misterio, como ellos mismos bromeaban, ¿no? O sea, en esta cosa que yo digo, la frivolidad con la que se burlan de cómo nos, nos toman el pelo, hablaban de, ay, ya conocen la voz del ministro, y el ministro decía, sí, ya por fin conocen mi voz. O sea, eh, el ministro dijo, uno, que alguna vez sí se tomó un café con Henry Kronfle, pero hace rato. Y dos, que la oposición necesita 92 votos en la Asamblea para censurar a Gabriela Sommerfeld. La novedad, no nos habríamos No, enterado. tremenda, tremenda. Menos mal que Si nos no nos dijo, porque si decía. no, no lo sabíamos. Y Sí, no sí. dijo media palabra más. Para eso lo llevaron. Para eso estaba ahí Michele Sensi Contugui, el gran misterio, el gran signo de interrogación. Estuvo ahí sentado haciendo de esfinge durante... ¿Cuánto duró esta entrevista? Casi una hora, ¿no? O sea... Claro, o sea, tú le tienes al misterioso hombre de la barra de hielo sentado frente a ti 40 minutos. Y no le Tú le preguntas preguntas, nada. señor misterioso hombre de la barra de hielo, cuéntenos algo. Pero no, pero bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a hacer una pauta, no sin antes también decirles que a la gente en Guayaquil que todas las mañanas a las 7 de la mañana, Politizados, es decir, este programa sale en Radio Romance 90.1 FM. No se lo pierda. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Es que Roberto, mira, cuando es que no salgo de mi estupor. ¿Cuándo se ha visto una entrevista con ese formato a un presidente, no? Ahí estaba una secretaria de comunicación que
lo auxiliaba cuando necesitaba. Y un ministro de gobierno que ahí estaba para, bueno, no, la verdad no sabemos para qué estuvo, porque sí, ocupó un espacio, no sabemos para qué más. Ese, ese no es un formato que el periodismo utiliza para exigir cuentas No. a un mandatario, para nada. Es básicamente un formato de promoción política y eso es lo que yo digo en mi nota de hoy en Expreso. Es verdad, Donde, tienes hoy en Expreso tienes una nota que analiza esta entrevista. así es, ¿no es cierto? Sí, así es. Em, es un formato donde como digo, promoción política, no, nunca se le compromete al entrevistado, no se lo pone incómodo, no se lo contradice, tal vez por ahí algo, ¿no es cierto? El único momento que me parece que alguien le contradijo fue uno de los entrevistadores o supuestos entrevistadores de apellido Cabrera, es cuando eh, le dice que aquello que opine la Corte Constitucional sobre los estados de excepción, porque le negó uno recientemente, no debe ser necesariamente lo que el presidente quiera o lo que la gente quiera, porque el presidente dijo, en las provincias nos piden estados de excepción y movilización militar, pero la Corte se los niega. Entonces, él en un momento sí dijo, pero capaz y eso es lo legal y nos toca aguantarnos, dijo así, por angas o mangas. Sí, quizás fue el único momento en donde algo se le contradijo, ¿no? Fue una pregunta real, pero una intervención apenas accesoria, ¿no? Eso de ninguna forma marcó la entrevista, eh, meeting electoral. Por lo menos una repregunta, pues Martín, una repregunta, que es lo básico en este género cuando haces periodismo. O sea, tienes un guión de una lista de intereses sobre los cuales preguntas y de acuerdo a las respuestas, en base a tu información, haces repreguntas. Pero no, aquí no, nadie repreguntó, salvo esta excepción que vos dices. Nadie matizó siquiera, menos aún contradijo al presidente. Nadie le pidió precisiones, por ejemplo cuando habló sobre cosas tan extrañas, ¿no? Porque finalmente el presidente dijo cosas que uno por lo menos tenía como las ganas de decir, oiga, ¿de qué diablos está hablando? Nadie Sí, le pidió precisiones cuando habló, por ejemplo, de esto de las ventas irregulares de combustibles, hablando a propósito de quienes se aprovechan del subsidio a los combustibles y sacó unos datos de una empresa que no identificó, que tenía 8,000 carros, 8,000 carros, Martín. ¿Vos conoces una empresa que tenga ocho no, mil carros? Una es empresa que con 8,000 trabajadores en este país es una empresota, ¿no es cierto? 8,000 carros, una flota de ocho sí, mil carros. Bueno, él yo creo dijo que que, ni Petroecuador debe tener ocho o mil sea, carros. lo primero que se me ocurre decir es, señor presidente, ¿de qué empresa está hablando? 8,000 carros. Y que uno de esos carros, un Chevrolet, cargaba 128,000 galones de gasolina al año, así dijo el presidente, que es como tanquear 23 veces al día. Podría ser cierto, pero yo ya no le creo, pues, ¿cómo le voy a creer? 8,000 carros. Y que con los 8,000 carros hacía lo mismo, o sea, 23 veces al día multiplicado por 8,000. Eso dijo el presidente. Lo único que le preguntó a Robadito es si eso era en la sierra. Y él Sí, dijo, en la costa también. Eh, y yo, o sea, puede ser que sea cierto, pero lo mínimo que haces es pedirle que precise, ¿no? ¿Qué empresa es esa? ¿Y cómo es eso de 8,000 carros? Y además dijo el presidente que la persona que debía controlar eso y no lo hacía era el primo del expresidente prófugo Rafael Correa. Y estos señores no les dio ni siquiera curiosidad de preguntarle de qué primo está hablando, quién es ese primo. O sea, llega el presidente, dice lo que le canta y, y no tiene que rendir cuentas de lo que dice. A mí me parece un poco insólito. Podrá ser cierto, pero yo, para empezar, dudo, es ¿no? que, es que dijo varias cosas que suenan extrañas y también interesantes. O sea, esto del combustible a mí me dejó interesadísimo.
lo del carro ese que carga ni sé cuántos, ¿cómo era? Tanqueaba 23 veces al día. Ujú. A mí me encantaría saber, pero bueno, ¿De qué empresa está hablando, no es cierto? ¿Qué empresa sí, con 8,000 carros? igualito, sí, lo que pasó con Novoa, esto ya no son los periodistas, me recuerda mucho a lo que pasó en el debate de la primera vuelta electoral. Ahí Novoa dijo así con mucho señorío, ¿no? Como muy seguro, y eso fue parte del éxito en la segunda vuelta, cuando dijo ahí que la generación eléctrica no es el problema del país, que estamos generando mucho, sino la transmisión. Bueno, ayer le volvieron a poner ese tema y Novoa insistió en su respuesta del debate, una respuesta que con los apagones se vio que estaba bastante disparatada, ¿no? Pero Sí. ayer dijo que no hay problema de generación, cuando actualmente es de conocimiento público, Roberto, que estamos comprando energía a Colombia y que el déficit del país es de 1.000 megavatios, lo cual es bastante grande. Y ayer dijo simplemente que insistía en su respuesta del debate de que no, pues que fresh, que generación tenemos lo que sea, que el problema es la transmisión. Sí, Eh, sí, lo dice con mucho desparpajo, ¿no? Como que estuviera absolutamente seguro y otro dato que lanzó así como si nada fue el del aumento en las exportaciones petroleras, que dijo que habían subido el 5%. Mm, Esto por lo menos merece ser matizado, ¿no? Porque en realidad todo se debe a que se ha liberado petróleo de las preventas chinas y se puede colocar ese crudo a mejores precios en otros mercados. Pero no es que el país o este gobierno haya hecho nada para aumentar en un 5% las exportaciones petroleras. El país sigue aumentando más las importaciones de combustible y el dinero por petróleo se sigue diluyendo en ese concepto. Entonces, no es que, no, o sea, ya digo, por lo sí, menos matizarlo, ¿no? No es que el presidente puede llegar y decir, y lo que diga se toma como verdad absoluta. Habló de los secuestros, dijo que los secuestros habían bajado cuando es tan evidente y ya existen estadísticas que desmienten eso. O sea, otros delitos han bajado, sí, los homicidios han bajado, pero los secuestros, el secuestro es el delito que ha subido, el pago de extorsiones se ha duplicado y en todo el 2023 se registraron 138 raptos, mientras que entre enero y marzo del 24 llegaron a casi 40, o sea, los secuestros en el primer trimestre, solo considerando el primer trimestre, y después siguió subiendo. Los secuestros, el secuestro es el delito que ha subido. Sin embargo, llega el presidente y dice, han bajado los secuestros y nadie le dice una palabra. otra cosa que me llamó la atención de lo que dijo Novoa en la entrevista es lo del Banco del Pacífico, que ahora está metido en todo este lío del audio de los abogados Quiscas y Pablo Muentes, etcétera, ¿no? Entonces entra a hablar del tema, eh, claro, y dijo cualquier cosa, ¿no? Ahí en la entrevista sugirió que el Banco de Guayaquil, que es propiedad de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es uno de los principales accionistas del expresidente Lasso, está haciendo un boicot en contra del Banco del Pacífico y sobre todo de su presidente Roberto González Müller. Esto a propósito de que circuló la noticia de que había abandonado el país. Novoa sostiene en la entrevista que toda esta cosa alrededor del Banco del Pacífico es un complot de ciertos banqueros y ahí le meten la colada a Lazo. Eh, Novoa sostiene que en este año, es decir, en su gestión, el Banco del Pacífico pasó de ser el quinto en rendimiento en el 2023 al primero, asimismo en rendimiento, en el 2024. Entonces le preguntan, ¿y esto a quién le conviene? Y uno de los supuestos entrevistadores le dice, el Pichincha, y dice, ¿pero quién más?
sea, quería que le mencionen al Banco de Guayaquil. Entonces menciona al Banco de Guayaquil finalmente, final y triunfalmente para el supuesto entrevistador, le dice Banco de Guayaquil. Y realmente, mira, es que una entrevista está para establecer por qué, por qué sucede tal o cual cosa cuando el entrevistado Mm. sugiere ciertas cosas, ¿no? Él dijo que ha pasado a ser el primero en rendimiento y no le preguntaron de por qué, dónde están las cifras, etcétera. Noboa, o sea, el presidente Daniel Noboa se jacta de tener un excelente presidente del Banco del Pacífico, lo cual es cierto. Aparentemente este señor es un excelente presidente. Y lo que no dice es que fue Lazo, que él le está atribuyendo todos los males, quien lo nombró. Él nombró, fue Mm. durante la presidencia de Lazo que lo nombran a este señor eh, González. González Eh, Müller. o sea, Novoa sí puede acreditarse el mérito de haber mantenido a González ahí, ¿no? Sin duda, eso es un mérito, ¿no? Pero no puede atribuirse el nombramiento, porque así daba a entender, el nombramiento de quien ahora lo pone como adversario del Banco de Lazo, porque ahora lo que dice es que Lazo quiere acabar con el Banco del Pacífico para beneficiar. Esa gestión de González comenzó con Lazo precisamente. Sí, o sea, finalmente tenemos con esta entrevista de ayer, podemos reconocer el patrón de comparecencias mediáticas de Noboa, ¿no? Y el patrón que interesa a la Secretaría de Comunicación fomentar. Entrevistas donde los entrevistadores van sin agenda alguna, sin una agenda periodística, donde no se hacen repreguntas, donde no se hacen preguntas incómodas, donde no se cuestiona ni se matiza siquiera nada. Y no solo eso, Martín, aparte de que de todo eso, tienes a unos entrevistadores cuyo trabajo parece consistir en asentir a lo que el presidente diga todo el tiempo. Está diciendo, así es, así es, así es, así es, así es, así es. Cada vez que termina Sí, una frase, arrobadito asentía, y eso no solo no es periodístico, sino que es fastidioso. O sea, Noboa dice que la oposición está retirando las firmas, me acuerdo, por ejemplo, para molestar a una mujer valiente como Gabriela Sommerfeld. Se refiere al juicio político a su canciller y arrobadito le contesta, así es. Luego, refiriéndose al correísmo y al socialcristianismo como troncha, dice eso, son una troncha, y arrobadito dice, definitivamente es una troncha. O sea, estamos hablando del ex concejal del Partido Social Cristiano, arrobadito, el que dice que sí, que definitivamente el socialcristianismo y el correísmo son una troncha, tal como dice el presidente, a quien no contradice en lo más mínimo. sí. Yo no sé, Roberto, si hay en español una palabra para este tipo de personajes, ¿no? En inglés le llaman el yes man, es el mancito, el mancito que dice sí a todo. Pero bueno, yo creo que no podemos dejar de mencionar que Noboa dice las cosas de tal forma, con tal seguridad. O sea, ese es su trabajo y tal vez lo hace bien porque le conviene en cierto sentido. Por ejemplo, en la entrevista ayer, y son cosas que dice que le van a contradecir ahí mismo, o sea, Bueno, en no ahí horas, mismo. sí, no, sí, no ahí mismo, pero la realidad le va a contradecir. Por ejemplo, dijo que socialcristianos y correístas se disponían a salvar a Wilman Terán, que Ah, había sí, ahí lo Sí, dijo como 3 veces. sí, 3 veces lo dijo. Y dijo algo así como lo van a hacer hoy. Eso terminó siendo mentira porque ayer, o sea, el día que dijo eso, A las 2 horas de que lo dijo. a las 2 horas de lo que dijo, los social cristianos estaban votando en contra del informe que salvaba a Wilman Terán.
Y eso lo estás contando tú hoy también, a Sí, propósito, sí, en en- una sí. nota en Expreso, ¿no? Es que el correísmo se quedó solito defendiendo a Terán y los socialcristianos y todos los demás, incluido el mismo gobierno, eh, votaron en contra de esa sinvergüencería sin nombre. Sinvergüencería sin nombre también la del presidente de ir a acusar a otros de socapar lo que socaparon ellos, porque ese informe se Claro, aprobó con, eso. no digo con los votos de ellos, pero sí con el show de ellos. Ellos solaparon la aprobación de ese informe. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el tema de la entrevista. Yo solo quería terminar haciendo una invitación a nuestros oyentes para que se sumen también a escuchar otro podcast disponible en la página de Expreso. Nuestro diario está haciendo un esfuerzo por crecer en la virtualidad, ¿no? En las redes sociales. Y tenemos ahora, este domingo, se estrenó el podcast Horas Extras, otro podcast de análisis político con César Febres Cordero, columnista de Diario Expreso, Nino Casanelo y Gonzalo Albán. A mí me encanta que haya más podcasts de política porque esto empieza a mover las frutas de una manera diferente. Esta modalidad de la comunicación que en Colombia tiene un crecimiento impresionante y que aquí estamos empezando unos pocos, me parece fantástico que sigan abriéndose nuevos podcasts de política. Deseamos muchos éxitos a nuestros colegas y esperamos que Diario Expreso, ojalá todos los columnistas de Diario Expreso tuvieran la iniciativa de montarse un podcast, Martín, porque esto se está poniendo bien interesante. Tienen a la chicharra descorreizadora. No se pierdan para que vean en qué consiste eso de la chicharra. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.